Ya en la recta final, los últimos días de campaña de cara a la elección del próximo 26 de octubre en nuestro país y por supuesto también en la provincia de Córdoba. Suena la cortina del Córdoba va a las urnas. Voy a extrañar esta cortina. Sí, la vamos a extrañar. La verdad que es muy linda. La cortina, el tema de Nenes Dian, presentando candidatos y candidatas. En esta oportunidad vamos a charlar con el ex rector de la Universidad Nacional de Río Cuarto, también quien secunda a Natalia de la Sota en la lista Defendamos Córdoba. Estamos hablando de Marcelo Ruiz. Marcelo, ¿cómo andas? Matías te saluda, ¿todo bien? Hola Matías, hola Gaby, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación a dialogar, muchas gracias. No, por favor, siempre un gusto charlar contigo. Marcelo, bueno, ¿cómo está la última parte de la campaña, primero que nada? Bueno, con mucha intensidad, con recorrido, con diálogos sostenidos con instituciones, colectivos. Es un esfuerzo en clave de diversidad, de enunciación de propuestas y también de escucha, ¿no? Así que, bueno, intensa trama. Sí, me imagino. Bueno, como ex rector de la Universidad Nacional de Río Cuarto, preguntarte, bueno, ayer hubo un paro a nivel nacional en todo nuestro país del sistema universitario y de esta realidad que no solamente le pasa a las universidades, que le ha pasado también a aquellos que están esperando esa emergencia en discapacidad o la emergencia pediátrica. Bueno, se promulga pero no se aplican las leyes. Sí, en verdad es una situación muy dramática, muy preocupante. Tuvimos promulgación de la ley, luego veto, luego se vuelve otra vez a ratificar la ley y finalmente los decretos suspenden, tanto la ley de financiamiento universitario como la ley en salud en infancia, ¿no? Lo que es conocido como Garrahan. Lo cual abre un escenario, bueno, por un lado, de profundización de las dramáticas que estamos atravesando trabajadores, estudiantes, sí. Trabajadores de la salud, cuando hablamos de Garrahan, el conjunto de las niñas y los niños. O sea, es la elección por parte de un gobierno nacional de blancos, digamos, de dispositivos de ataque material y simbólico, ambos, ¿no? Entonces, estamos en una situación grave porque además se incumple con lo más elemental que tiene la democracia, o por lo menos uno de los componentes más elementales, que es la fuerza simbólica que una ley posee. Y claro, si las cámaras ratifican y el Poder Ejecutivo suspende la aplicación, estamos frente a un problema, bueno, muy grave, ¿no? Sí. Así que sí, con mucha preocupación. Claro, y además antidemocrático, te diría también, esta situación. Y un poco que Natalia, Diego, con ustedes han recogido todos esos sectores golpeados de la sociedad para ponerlos en una lista, ¿fue así? En efecto, la constitución de la lista expresa un conjunto de colectivos que a su vez expresan las mayorías de Argentina. Y formamos parte de los colectivos dañados por la gobernanza neoliberal del gobierno de Javier Milei. Digo, gobernanza que una vez se vuelve a reiterar, ¿no? Atravesamos la del macrismo, volvemos a atravesar la de Milei, pero ahora con más gravedad. Y por eso, bueno, la decisión de Defendamos Córdoba, decimos, digo, de los colectivos dañados, de los colectivos que venimos atravesando esta situación tan dramática y tan grave, bueno, la decisión de decirle basta, sí. Y en el Congreso de la Nación hacer ejercicio de una voz fuerte. ¿Ustedes se pondrían en el mote de antimileístas o no? Sí, sin duda. Es una... Pero además, toda oposición también, toda oposición es una denuncia y al mismo tiempo también es un anuncio, porque el no a la gobernanza de las finanzas que expresa Milei también implica un carácter propositivo, que es la construcción de una agenda en una dirección completamente diferente. Estos dos elementos son claves. No es una oposición que carezca de propuestas alternativas, sino todo lo contrario. Marcelo, Gaby te saluda. En relación a lo que fue la campaña, a pocas horas de que termine, ayer tuvieron el cierre en Córdoba, ¿cómo la viste? Porque por ahí
siento que hubo algunos momentos donde hubo quizás un fuego más cercano del gobierno de la provincia de Córdoba y de los candidatos de Provincias Unidas hacia su lista y la lista que encabeza Natalia de la Sota. Sí, sí, Gaby, en efecto, porque bueno, expresamos proyectos que son muy diferentes, o sea, el schiarettismo, que ahora se inscribe en Provincias Unidas, forma parte de una alianza que permitió primero que Macri llegara al Poder Ejecutivo y luego también definió a favor de Milei. Entonces, esa unidad programática, que se expresa en distintos momentos de la historia muy reciente de la República Argentina, está precisamente en las antípodas de las propuestas, de la alternativa que nosotros enunciamos. Entonces, bueno, por supuesto, las diferencias son marcadas porque, en efecto, estamos en las, Natalia lo define, ¿no?, las antípodas en relación a Milei, en las antípodas políticas, ideológicas, filosóficas. O sea, en efecto, digo, hay una matriz de pensamiento que es muy distinta de la que expresa hoy el schiarettismo. Por eso también las diferencias están enfatizadas. Ayer en el acto que tuvieron allí en Córdoba Capital, Natalia de la Sota habló que el lunes o el domingo, finalizada la elección, empieza una nueva etapa del peronismo en esta provincia. ¿Qué etapa empieza el lunes? Bueno, Defendamos Córdoba se constituyó con una decisión de construir una alternativa política que se expresa ahora en la elección de este próximo 26, pero que no finaliza en una elección, porque una construcción de la alternativa lo que supone es la decisión de un colectivo, de un conjunto de personas, pero con la decisión de una construcción colectiva de recrear los escenarios de participación de la ciudadanía, del pueblo de Córdoba. Entonces, esa decisión es una decisión que intenta pensar las construcciones territoriales, institucionales de la provincia de Córdoba en clave de justicia social, que es una de las banderas, digo, tan pisoteadas por esta gobernanza neoliberal. Por supuesto, digo, esa enunciación que parece tan abstracta luego se traduce en propuestas de programas de transformación, pero hoy hay que ser claros. Decimos no al gobierno de Javier Milei, sí a la justicia social y la necesidad de construir entonces una alternativa en Córdoba que le ponga el acento a una construcción de una perspectiva anclada en la justicia social, en clave federal, con una perspectiva también de una construcción de una nación, de un programa, digo, nacional de gobierno que por supuesto está todo por escribirse, sí, pero el horizonte es ese. Marcelo, ¿cómo ve el funcionamiento de la Cámara de Diputados en estos 2 años del gobierno de Javier Milei? Digo, por algunas situaciones que se dan allí por parte, ¿no?, de diputados, de diputadas particularmente en medio de las sesiones. Bueno, con preocupación, en primer lugar por el desapego de cierta representación política de las problemáticas que está atravesando la ciudadanía, ¿no? Por momentos hay ciertas representaciones que están más preocupadas por la interna política que por lo que estamos atravesando en las instituciones, en los territorios, digo, jubilados, trabajadores, personas en situación de discapacidad. Digo, cuando miramos este territorio tan dañado y al mismo tiempo mirás el comportamiento de esas representaciones políticas, ahí lo que se observa es una distancia en el ejercicio de la representación respecto de los representados. Y esa distancia es la que también abona a la crisis de representación. Eso por un lado. Y por el otro lado también hay un comportamiento que tiene cierta incoherencia política, porque por un lado un conjunto de la representación política le da al gobierno de Javier Milei todas las herramientas para terminar en la dramática situación que terminamos hoy. Pensemos en las universidades nacionales, sistema de educación superior, organismo de ciencia y tecnología, le da las herramientas y después ese mismo sector es el que vota a favor de la ley de financiamiento. Bienvenido sea el voto, por supuesto,
Pero claro, cuando vos lo querés mirar en términos de coherencia, aparece la sospecha si es que después del 26 no se produce una reconfiguración de las fuerzas políticas y de vuelta nos vuelven a reinstalar el camino que ha marcado Macri y Milei. Entonces, bueno, con mucha preocupación. Bien, ¿vos creés que Schiaretti no va a patear el tablero? Si llega a ganar, si llega a ingresar, seguramente va a ingresar. Por lo menos hasta el momento no hay ninguna señal clara, explícita, más de una crítica muy tibia, pero no hay una de hecho, a ver, cuando mirás el comportamiento, por ejemplo, en ley de financiamiento universitario está muy bien, pero cuando mirás la discusión de la privatización de Nucleareléctrica Argentina, el comportamiento es completamente diferente. Entonces, claro, porque como ahora estamos en una elección en la cual las universidades nacionales están en una situación muy crítica y se ha expresado contundentemente de la población, no solamente universitaria, sino las poblaciones de las distintas ciudades y pueblos de la provincia de Córdoba, entonces hay ciertos posicionamientos que tienen un cariz más de coyuntura que de convicción política. Muy bien. Y Marcelo, hablando de entrar, ¿llegás? ¿Cómo lo ves? Bueno, estamos haciendo la fuerza para que ingresemos muchos. Estamos Córdoba. Y sí, bueno, recién yo les expresaba digo, la preocupación, porque en los recorridos por los diversos territorios lo que vas encontrando es mucho malestar y vulnerabilidad, pero al mismo tiempo también mucho cariño y mucho afecto. Y entonces también renueva la esperanza, el entusiasmo, y eso también produce, digo, mucha fuerza pensando en el domingo, y también mucha fuerza pensando en la construcción que se viene, que es una enunciación de una construcción en trama colectiva, donde la letra que viene está por construirse. Esto también esto también da fuerza, ¿no? Esta perspectiva del mediano y largo plazo. Y en esa perspectiva mediano y largo plazo, y hablando de fuerza, si llegan al Congreso de la Nación, habrá que trabajar en conjunto con otros espacios políticos. ¿Se ven tendiendo puentes hacia otras representaciones en el Congreso de la Nación? Sí, sin duda. Hace unos días tuvimos un debate entre distintos candidatos a diputadas en el país, vinculados a universidad, ciencia y tecnología. Entonces es interesante porque es un fenómeno casi nuevo, no enteramente nuevo, pero casi, diríamos que tiene una novedad política, porque te permite construir una perspectiva de unidad en torno a una problemática y a un sector. Entonces ahí ya hay un denominador común. Cuando decimos educación y tecnología, estamos hablando de educación, tecnología, soberanía, construcción autónoma, ¿está bien? En clave democrática, construcciones colectivas, etcétera. O sea, ahí hay un conjunto de categorías que orientan un proyecto político que necesariamente tienen que poder articularse. Esto también es clave. Así que, sin duda, me parece que hay que trabajar para una articulación que nos permita superar la coyuntura que estamos atravesando, y que esta coyuntura no devenga en estructura, o sea, que la coyuntura neoliberal sea una coyuntura, y que en cambio la estructura institucional Argentina y el conjunto de las organizaciones del pueblo nos permitan pensar una Argentina que no sea esta. Bien, perfecto. Vos sabés que días atrás con Gaby sacábamos 3 escenarios posibles que puedes llegar a ver, inclusive lo daba la sastrería de Raúl Timerman, daba a conocer una consultora, y ustedes siempre lo ponía en el bloque del peronismo, ¿no? Ahí, más allá, hablaba de Fuerza Patria, pero también ponía Natalia de la Sota, ponía Zamora, por ejemplo, ponía también en ese lugar de oposición al FIT. ¿Ustedes se sienten cómodos ahí? Y bueno, es un espacio, digo, de ejercicio de una oposición a la gobernanza neoliberal. Después se traduce en concreto, digo, es un conjunto de fuerzas políticas que hemos trabajado en oposición a lo que representó el macrismo y ahora el mileísmo. Entonces sí, podríamos denominarlo como un espacio progresista en el cual la justicia social, la justicia ambiental, la justicia cognitiva forman parte de una dimensión utópica que, bueno, que nos permite dar una unidad en la diversidad, que es otro concepto importante, pero también nos permite dar potencia a la construcción que se viene. Sí.
Marcelo, ¿cómo siguen estas últimas horas de campaña? Y bueno, con recorridas, muchas reuniones de instituciones, colectivos, grupos, de recorridas territoriales, porque para nosotros también ha sido una campaña que fue definida de esa manera, la escucha y la enunciación de las propuestas. Entonces supone un cara a cara, o sea, supone un contacto directo, es la dimensión del lenguaje, pero puesta también en una relación directa con los cuerpos. Y mucho diálogo con el periodismo. Eso también para nosotros es importante, o sea, poder habitar el territorio de la comunicación y dialogar con ustedes, ¿no? Con los periodistas de nuestra querida Córdoba y país. Más allá de lo que pase el domingo, Marcelo, si no te tocara ser candidato a diputado, este camino de llegar a un espacio partidario en la provincia de Córdoba, ¿es algo que llegó para quedarse en su carrera? Digo, más allá de la dirigencia universitaria, de donde viene con su recorrido militante también. Muy posiblemente. Nosotros definimos la Cámara, o las cámaras, o la representación legislativa, o los ejecutivos como instancias a ser habitadas, es decir, como instancias de participación. Una dirección de un departamento de química, un decanato de una facultad de ciencias sociales, un rectorado, una dirección de la escuela, una dirección de un hospital, una cámara también, son instituciones de la democracia que las tenemos que habitar como pueblo. Entonces, en ese sentido, la decisión es, sí, pujar para alcanzar niveles de representación en las distintas inscripciones de las representaciones, en las distintas instituciones de la vida democrática, y hacerlo siempre desde la clave de la construcción colectiva. Eso para nosotros es el reaseguro de que la participación se pueda traducir, o que la representación se pueda traducir en una expresión participativa. Bien. Marcelo, para cerrar, ¿cómo está todo en su territorio, en Río Cuarto? Nosotros podemos hablar un poquito de Villa María, algo nos lleva de Córdoba capital, por ahí siempre es un poco menos lo que tocamos de Río Cuarto, pero ¿cómo está allí de cara al domingo? Bueno, tanto en Río Cuarto, o el Gran Río Cuarto, que incluye sí. a Olvo, Las Higueras, sí. que son también poblaciones muy cercanas. Por ejemplo, la relación de nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto es muy intensa con el Gran Río Cuarto. También hemos estado recorriendo el sur de la provincia de Córdoba. Sí. Bueno, en realidad hay una construcción ya histórica con la relación, a las distintas problemáticas que atraviesan las comunidades. O sea, no es nueva nuestra relación, no es que se inició en esta campaña. Bien. Y lo que nosotros vamos recogiendo es esto, es la necesidad de construir, ya en términos más generales, una alternativa que nos permita salir del estancamiento productivo, de las fisuras de la relación entre trabajo y producción, más educación, más salud. Entonces hay, por un lado, una expresión de una necesidad de otra realidad, de la construcción de otra realidad. Bien. Y al mismo tiempo lo que percibimos es lo que yo les decía recién a ambos, que es mucho entusiasmo y mucho cariño. Bien. Eso no cambia, en todos lados más o menos igual, digamos. No, en todos lados igual. Y eso, bien, a pesar de que llegamos muy cansados de estar el día, pero te vas a dormir muy reconfortado. Eso es hermoso, una experiencia hermosa. Sí, realmente. Gracias, Marcelo, como siempre, por charlar con nosotros. Un abrazo grande, que andes bien. Bueno, gracias, un abrazo grande. Un abrazo. Chau, hasta luego. Ahí estaba Marcelo Ruiz, candidato a diputado nacional por Defendamos Córdoba, segundo en la lista de Natalia de la Sota. Sí, detrás de Natalia de la Sota, ¿quién tiene alguna chance de ingresar a la Cámara de Diputados si uno ve los números? Pero no podemos hablar de números. No se puede hablar de números. El 12º que habla en este espacio. Ahí va el tipo.